distribución normal, si no tiene distribución normal, y que vean el resumen de los datos, ¿sí? Lo que vimos, media, varianza, etc. ¿Sí? Y si tiene distribución normal o no, para después seguir. Entonces vamos a hacer como la primera parte del ejercicio para después seguir y qué test podemos aplicar con la variable glucosa. ¿Sí? Muy bien. Dejamos esto hoy por acá y seguimos la clase que viene. Pero sí les pido que empiecen a familiarizarse y empiecen a analizar el trabajo de ustedes va a ser analizar en relación a la glucosa. ¿Sí? Vamos a dicotomizarla también, eso también les voy a pedir. Les voy a mandar en un correo lo que me encantaría que hagan, que es, además de eso, que también la pasen una variable nominal. ¿Sí? El punto de corte lo van a elegir ustedes de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente. Valores normales de glucosa y no valores normales de glucosa. Si va a ser el 100, 101, 125, ustedes lo deciden. Terminamos por ahí. Ay, la broma. El programa 2. No hemos terminado por hoy. Ya son 7. No tengo problema. Dios. El análisis de componentes principales nos puede ayudar a hacer correlaciones entre distintas variables. Sí. A ver si hay alguna liga. Exactamente. Es un análisis que ya les digo, se usa con esos dos objetivos. En genética, en genómica lo utilizamos mucho, por ejemplo, para resumir toda la información de varias variables genéticas. Tenemos 15. ¿Vamos a ir andando haciendo todas las correlaciones, por ejemplo, para saber la ancestría? No. Podemos utilizar la información resumida de todos esos componentes. Esos 15 ejemplos resumimos a 3 variables. Y utilizamos esas 3 como covariables. Ese puede ser un objetivo y el otro es ver esa relación. Por ejemplo, en genética nos puede dar una idea de una relación entre, por ejemplo, un haplotipo X con la enfermedad. Sí, claro. Sí. Sí, porque estas variables, como es un análisis preliminar, no requiere distribución, no requiere asumir nada de los datos, simplemente estamos viendo qué relación tienen entre ellos. No asumir nada. Entonces ahí el p-valor no nos importa. ¿Sí? Siguen ahora con Julio para no... y seguimos. Después tiene mucha utilidad. En la clase pasada vimos los mecanismos efectores de la respuesta inmune, citoquinas, quimiosinas y moléculas de adhesión. Ahora vamos a ver cómo impacta esos distintos factores en las enfermedades, o sea, cómo se traducen todo lo que hemos aprendido de inmunología básica ahora en inmunopatología. Y me voy a referir a la autoinmunidad, para revisar esa inmunopatología. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir autoinmunidad. Para ello la vamos a separar enfermedad autoinmune de eventos autoinmunes y de la diferenciación con enfermedades autoinflamatorias. Vamos a ver cómo estas enfermedades autoinmunes a veces pueden derivar en el desarrollo de tumores y también cómo distinguir aquellos casos donde la autoinmunidad es parte de un síndrome que llamamos síndrome paraneoplásico.
Le vamos a llamar autoinmunidad a una situación donde el paciente responde contra lo propio. ¿Recuerdan la primera diapositiva que vimos en el curso, donde dijimos que la inmunología es la ciencia que discrimina entre lo propio y lo extraño? Entonces, autoinmunidad, por definición, es algo que ocurre no contra lo extraño, sino contra lo propio. Y al reaccionar contra lo propio, pues entonces está produciendo enfermedad. Estas enfermedades no es una sola. A veces nuestra deformación profesional hace que queramos ver al paciente con autoinmunidad de la tiroides, y entonces la ve el endocrinólogo, autoinmunidad en el riñón y la ve el nefrólogo, autoinmunidad en las articulaciones y la ve el reumatólogo, pero el paciente no tiene separados sus tejidos, sus órganos, sino que es una entidad completa. Y en consecuencia las manifestaciones clínicas ocurren en forma de un mosaico de manifestaciones que hacen a veces difícil identificar una enfermedad autoinmune. Los inmunólogos, para poder ayudar a esa definición, diseñaron una especie de estratificación que le llamaron mecanismos de daño inmunológico, y también se conocen como la clasificación de Gale y Coombs. Dos investigadores ingleses que dijeron: el sistema inmune, cuando exagera, genera un mecanismo de hipersensibilidad. También le llaman mecanismos de hipersensibilidad. Y los alergólogos le llaman hipersensibilidad inmediata, que tan pronto entra el estímulo se generan las manifestaciones clínicas. En tanto que otros son crónicos, como la hipersensibilidad tardía. Entonces hay una inmediata y hay otra tardía. Esta diferencia en el tiempo tiene que ver con los actores que participan en estos mecanismos de daño. Y Gale y Coombs encontraron que hay 4 tipos de daño inmunológico. De los 4 tipos, el tipo 1 está mediado por la inmunoglobulina E y genera alergias. El tipo 2 está mediado también por un anticuerpo, pero en lugar de ser del isotipo IgE es IgG, y la IgG fija complemento. Por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, la enfermedad hemolítica del recién nacido, la trombocitopenia, están mediadas por IgG más complemento. Y luego, el tipo 3 está mediado por complejos inmunes. Le vamos a llamar complejo inmune cuando hay un antígeno, mucho anticuerpo, mucho complemento, y entonces se generan complejos inmunes. Cada uno de nosotros hace complejos inmunes, solo que los complejos inmunes que nosotros hacemos se depuran. Por ejemplo, el sistema del complemento, particularmente el 4º componente del complemento, depura los complejos inmunes. Si un paciente tiene deficiencia del 4º componente del complemento, en consecuencia no depura complejos inmunes de manera adecuada,
y entonces tiene enfermedad por complejos inmunes. Esos complejos inmunes generan daño porque al no ser eliminados, entonces se depositan en la pared de los vasos y producen vasculitis. Ahorita vamos a ver ejemplos de vasculitis. También se pueden depositar en la unión dermoepidérmica y producen un lupus discoide. Ahorita vamos a ver el lupus discoide. También puede depositarse en la barrera hematoencefálica y entonces producen una forma de lupus neurológico. O sea que todas esas manifestaciones clínicas derivan del depósito de complejos inmunes. Estos complejos inmunes, dije que el complemento los depura, pero también los glóbulos rojos, los monocitos, tienen en su membrana receptores de complejos inmunes. Entonces, como tenemos millones de glóbulos rojos, estos receptores en los glóbulos rojos depuran los complejos inmunes porque los atrapan, los llevan al vaso y en el vaso se degradan. Pero si un paciente tiene anemia, entonces hay un déficit en la depuración de complejos inmunes. Hay un déficit en la depuración y entonces aparece depósito de complejos inmunes. O sea que situaciones donde hay exceso de complejos inmunes que no se depuran porque no hay receptores, porque el complemento no funciona, desembocan en que estos complejos inmunes también se depositan en la membrana basal glomerular y producen glomerulonefritis. Hay enfermedades como la lepra lepromatosa multibacilar, produce muchos antígenos, que la lepra, la micobacteria se está reproduciendo. Hay mucho antígeno, hay mucho anticuerpo, hay mucho complemento, y ese exceso de complejos inmunes en la lepra puede derivar en un síndrome nefrótico. O sea, el paciente tiene síndrome nefrótico, pero su problema primario es la lepra. O sea, vamos a ver cómo hay infecciones que derivan en depósito de complejos inmunes. Es el mecanismo de daño tipo 3 y la enfermedad más característica es el lupus eritematoso generalizado. Y finalmente, el mecanismo de daño tipo 4, entonces acuérdense, tipo 1 mediado por IgE y produce alergias. Tipo 2, IgG más complemento. Tipo 3, complejos inmunes. Y el tipo 4 no tiene nada que ver los anticuerpos, sino las células. Sobre todo CD4 y CD8 citotóxicos. Y hay varias enfermedades características de ello, particularmente las autoinmunes como la artritis reumatoide, la diabetes insulino dependiente, la esclerosis múltiple, la enfermedad celíaca. Estas están mediadas por células CD4 o CD8 citotóxicas. CD4, ¿se acuerdan? Muy inflamatorias. Entonces, la 4 es por células, la 3 por complejos inmunes, la 2 por IgG más complemento y la 1 por IgE. Esta clasificación de Gell-Kunz es una clasificación que tiene el propósito de ser didáctica, como para que uno entienda. Cada vez que yo veo a un paciente, recuerdo estos 4 tipos y veo al paciente e imagino qué le puede pasar para saber cómo generó la enfermedad, cuál fue el mecanismo de daño y en consecuencia cómo lo voy a tratar. Es didáctica, pero en la vida real, voy a poner el ejemplo del lupus eritematoso. El lupus eritematoso
puede tener, por ejemplo, si yo les hago un examen y les digo, en el lupus eritematoso generalizado, ¿cuál es el mecanismo de daño inmunológico? Y les pongo las 4 opciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esa es la pregunta del examen. Y ustedes contestan tipo 3, se las pongo buena, porque hay complejos inmunes. Si contestan tipo 4, también se las pongo buena, porque los pacientes con lupus también tienen artritis. Y si contestan tipo 2, también se las pongo buena, porque tiene anemia hemolítica, trombocitopenia, y algunos pacientes con lupus tienen alergia. Entonces, si me ponen 1, también se las pongo buena. Entonces, estas preguntas son muy buenas porque contesten lo que contesten, tienen buena. Y entonces, es una buena pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de daño en esa enfermedad? Fíjense cómo eso permite ver que el fenómeno de la autoinmunidad es un mosaico, pero que tiene una susceptibilidad genética, tiene factores heredofamiliares. Aproximadamente 10% de los pacientes con una autoinmunidad, 10%, tienen otro familiar de primer grado con una enfermedad autoinmune. O sea, quiere decir que hay un fenómeno de herencia. Y esa genética la abordamos a través del estudio del HLA y de otros marcadores. El HLA es un marcador que de manera consistente, la enfermedad autoinmune que sea, de la especialidad que sea, tiene como eje el HLA. Entonces ayuda mucho saber el HLA para saber si esa persona tiene esas manifestaciones derivadas de la autoinmunidad. Luego, hay un efecto hormonal, por ejemplo, el lupus en los niños no tiene diferencia entre hombres y mujeres, da igual. Pero cuando viene la pubertad y viene la maduración hormonal, entonces hay 10 veces más mujeres que hombres. Eso quiere decir que hay un fenómeno hormonal. El lupus también se presenta después del embarazo, después de la gestación. Quiere decir que las hormonas, la progesterona en el embarazo, en grandes cantidades es un detonador de autoinmunidad. Y luego, prácticamente todas las enfermedades autoinmunes tienen un detonador infeccioso. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr deriva en artritis reumatoide, le da al paciente mononucleosis infecciosa y después aparece artritis o después aparece un linfoma de Burkitt, o puede la infección derivar en esclerosis múltiple. Pacientes con esclerosis múltiple también tienen el antecedente de una infección, depende del HLA. Si es de R4, da artritis reumatoide, pero si es de R15, da esclerosis múltiple. Y luego están los detonadores de luz ultravioleta. Por ejemplo, el lupus, el paciente tiene que evitar la luz ultravioleta porque destruye los queratinocitos. Los queratinocitos tienen ácidos nucleicos y el paciente que tiene el HLA de R3 hace anticuerpos anti-DNA o anticuerpos antirribonucleoproteína. Esos autoanticuerpos generan complejos inmunes, los complejos inmunes activan el sistema inmune, linfocitos T y B, y se producen lo que vimos la clase pasada, citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión y autoanticuerpos. Estas moléculas son las que directamente, al generar inflamación, dañan los tejidos. Y al dañar los tejidos, pues producen los síntomas que son característicos de la enfermedad autoinmune. Uno puede corregir la actividad de la autoinmunidad
bloqueando citoquinas, por ejemplo, un anti-TNF, por ejemplo, anti-interleuquina 1, o bloquear el linfocito B productor de anticuerpos, como el rituximab. Y el rituximab sirve para bloquear la artritis reumatoide, para bloquear el lupus o para bloquear la esclerosis múltiple. También puede estar dirigido contra quimiosinas o puede estar dirigido contra moléculas de adhesión, como en el caso de Lisa Simpson que les comenté, en donde hay claramente, en el caso de Lisa Simpson, un bloqueo de la integrina alfa-4 beta-7. O sea, ¿sí se fijan? Entonces, es importante conocer el HLA, es importante conocer los mediadores biológicos de la activación y es importante conocer los mecanismos de daño porque al bloquearlos se evita el daño a tejidos. Entonces, todas estas enfermedades tienen genes comunes, el HLA, tienen células y mediadores comunes y las manifestaciones diversas dependen de los tejidos diversos. Entonces hay manifestaciones diversas y síndromes y enfermedades. Todo esto es la enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el síndrome de Crest. El síndrome de Crest, igual. Tiene todas las... El síndrome de Crest es un acrónimo donde la C es calcinosis, la R, fenómeno de Raynaud, la E, alteración esofágica, la S, esclerodermia y la T, telangiectasis, Crest. Y este síndrome se puede detectar muy fácilmente en el laboratorio por anticuerpos anticentrómero y por anticuerpos anti-SCL70. O sea, lo que hacemos en el laboratorio es precisamente utilizar mediadores biológicos que lo que muestran es en la activación inmunológica los anticuerpos. Entonces, anticuerpos anti-DNA, lupus, anticuerpos antipéptidos citrulinados, artritis reumatoide, anticuerpos anti-SCL70, que es esclerodermia, anticuerpos antirribonucleoproteína, enfermedad mixta del tejido conectivo. O sea, estos autoanticuerpos, pues lo que hacemos es mediadores biológicos para llegar al diagnóstico, más las manifestaciones clínicas, ¿no? Fíjense cómo las manifestaciones clínicas pueden ser generales, fiebre, malestar general, musculoesqueléticas, artritis, entumecimiento de las manos, fiebre, cutáneas, lupus discoide, oculares, en el caso de la espondilitis anquilosante hay uveitis, que es una inflamación de la cámara anterior del ojo, cardiopulmonares, por ejemplo en el lupus con síndrome de antifosfolípido ocurre tromboembolia pulmonar, neurológicos que puede ir desde migraña hasta convulsiones, mononeuritis, mielitis transversa, todo eso es afectación neurológica como parte de la autoinmunidad. Digestivos, por ejemplo, el síndrome de Crest tiene alteración esofágica, baja motilidad, no se absorbe adecuadamente los alimentos, hay desnutrición en el caso de la enfermedad celíaca, o hay sangrado como en la enfermedad inflamatoria intestinal. Todo ello es autoinmunidad. Renales, puede ir desde hematuria hasta síndrome nefrótico, hematológicos como anticuerpos anticardiolipina que derivan en el síndrome de antifosfolípido, anticoagulante lúpico,
o anemia hemolítica autoinmune, o trombocitopenia, o linfopenia. Todas esas citopenias son alteraciones hematológicas y todas pueden estar en un paciente con autoinmunidad. O sea, el paciente no va a derivar en lupus, no va a derivar en esto, sino que la autoinmunidad es general, o sea, el gen global es de autoinmunidad. Y las manifestaciones clínicas van a depender del HLA y de los marcadores biológicos de cada paciente. Entonces yo reacciono. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa en el infante que tiene 12 etiologías puede ser una puede ser autoinmune también. O sea que lo que vamos a ver es distinguir. O sea, esta plática muestra cómo abordar esos pacientes. Eso ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, los vasculares, como vasculitis. Eso es común a las enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a ver cuál de todas tiene. Les voy a poner varios ejemplos de casos clínicos. Muy fácil, fíjense. Esta es una mujer de 22 años que tiene proteinuria, tiene hematuria y tiene estas lesiones. Estas lesiones es una vasculitis, es decir que ocurrió depósito de complejos inmunes en la pared de los vasos. Y esta vasculitis, está inflamado el vaso, se llama vasculitis leucocitoclástica. Y como tiene proteinuria y además hematuria, muy probablemente esa misma lesión producida por el neutrófilo que tiene proteasas en sus gránulos destruyó también la membrana basal glomerular. Y con ello, esta misma lesión en el riñón da proteinuria, hematuria. Y de los anticuerpos, marcadores biológicos, tiene anticuerpos antinucleares positivos medidos por inmunofluorescencia indirecta, cuyo substrato es la célula EP2. El núcleo de la célula EP2 tiene un patrón de tinción fluorescente moteado. O sea que el diagnóstico de esta paciente es una vasculitis asociada, vasculitis leucocitoclástica asociada con lupus eritematoso sistémico, y el tratamiento tiene que ser enérgico porque tiene hematuria, tiene proteinuria. Hay que darle bolos de metilprednisolona y bolos de ciclofosfamida para retenerlos. Es un tratamiento enérgico. El siguiente caso. La edad es muy importante. Por ejemplo, este es un hombre mayor que tiene inflamación, vean ustedes, en un territorio definido, que es la zona temporal. Tiene 75 años, mucho dolor en el área temporal, y un marcador de actividad muy importante es la velocidad de sedimentación globular. Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular positiva indican mucha inflamación. Esta enfermedad se llama arteritis temporal y el tratamiento también es enérgico. Bolos de metilprednisolona. O sea, que parece inocente, pero este paciente puede llegar a ponerse grave porque la arteritis, vamos a ver más adelante, es una vasculitis. Es una vasculitis. Hay varias formas de vasculitis. Esta es otra vasculitis, pero ahora en una mujer joven que tiene dificultad para respirar, incluso sentada. Tiene el brazo derecho, no lo puede mover de manera adecuada, y al tomarle la presión arterial, vean que el brazo derecho tiene una presión sistólica muy baja, la diastólica muy pegadita a la sistólica, y en cambio el brazo izquierdo la presión es normal. Pero si yo le mido la presión en los miembros inferiores, vean como la sistólica está muy elevada y la diastólica muy baja. Le pongo el estetoscopio y se detecta un soplo diastólico en el foco aórtico y además tiene proteinuria. La angiografía
de esta paciente, la tomografía de vasos de esta paciente, la angioTAC, vean ustedes lo que muestra. Un gran aneurisma aórtico que involucra a la válvula aórtica, de ahí el soplo. Vean ustedes la afectación de las arterias renales y vean la bifurcación de la aorta hacia las femorales, está afectada. O sea que esta es una vasculitis que se llama de grandes vasos y tiene asociación con el HLA B52 y se llama arteritis de Takayasu. Arteritis de Takayasu. Insuficiencia aórtica secundaria, hipertensión renovascular, glomerulosclerosis focal secundaria. El tratamiento es con inmunosupresores para detener la vasculitis, pero hay que operar porque pues, esto se va a reventar. Está muy joven. Entonces, la vasculitis de la arteria temporal, la vasculitis leucocitoclástica, la vasculitis de grandes vasos, todo eso son fenómenos inmunológicos, pero vean qué fácil es explorarlo. Esta es otra vasculitis, fíjense. Es un hombre de 58 años que tiene los ojos rojos, sangrado por nariz, tose con sangre y tiene estas lesiones cutáneas dolorosas, tiene proteinuria, tiene hematuria y tiene positivos los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. O sea, vean, no estamos haciendo nada sofisticado, un general de orina, una geometría hemática, reactantes de fase aguda, estamos haciendo cosas que están al alcance de cualquier hospital. Y una radiografía simple de tórax lo que muestra es hemorragia pulmonar. Es una vasculitis que ahora impactó el pulmón, tiene hemorragia pulmonar, por eso tiene tose con sangre y por eso tiene sangrado. Esta enfermedad es otra vasculitis que se llama granulomatosis de Wegener, afecta el pulmón, el riñón, la piel, granulomatosis de Wegener, y requiere también un tratamiento enérgico, bolos de prednisolona, bolos de ciclofosfamida y luego le agregaremos la ciclofosfamida oral. Ahora les voy a poner algunos casos de cómo sospechar una enfermedad autoinmune a partir de una úlcera de los tobillos, se llaman úlceras maleolares, como las que parecieran úlceras del diabético. Entonces, si nadie sospecha la autoinmunidad, la úlcera del diabético, pues entonces lo están curando, porque este paciente, esta, son úlceras maleolares, pero ahora esta úlcera maleolar, le vemos otras manifestaciones, primero la edad. Además de la úlcera tiene artritis,